Bien, hermanos, amigos que nos acompañan, bendiciones, sean bendecidos todos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nombre de nuestro Señor Jesucristo y a nombre también de la primera Iglesia Bautista Mexicana de Arvin, queremos darles la bienvenida, los buenos días, Dios les bendiga, bendiciones a todos. En esta mañana nos disponemos a alabar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, predicar su palabra. Quiero enviar un saludo a todos los hermanos, puesto que no estamos todos reunidos aquí porque a causa del coronavirus. Pero rogamos a Dios que muy pronto podamos estar todos reunidos allí en la casa de oración, que es la casa de Dios, el templo donde vamos y oramos y alabamos a nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias y les invitamos a todos a pasar y formar parte de este grupo de alabanza, de este grupo de adoración, donde nos reunimos para alabar al Señor. La primera Iglesia Bautista Mexicana se encuentra localizada en el 244 de la calle Arvin, de la Arvin Avenida, por allí en Arvin, la ciudad de Arvin. Está exactamente en la esquina con la calle B. Todos serán bienvenidos si gustan acompañarlos cuando ya la iglesia se reúna nuevamente. Posteriormente, después de entonar uno o dos alabanzas a Dios, le vamos a dar los horarios cuando la iglesia nos congregamos, cuando ya tenemos el horario ordinario. Ahora le alabamos al Señor y le damos gracias y queremos elevar una palabra de oración a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Únase con nosotros en esta palabra de oración. Y si usted escucha la palabra, usted todavía no es salvo, por ejemplo, esta es la ocasión, este es el día de salvación para que usted reciba a Cristo en su corazón y en su vida y sea salvo y tenga así perdón de pecados y vida eterna. Vamos a Dios en oración. Padre, le damos gracias, bendito Señor. Padre Celestial, porque usted es infinito, usted es el Dios todopoderoso, usted es el creador del universo, usted es, Señor, quien nos dio vida, nos creó y nos salvó por su gracia infinita, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Usted envió a su Hijo Jesucristo a este mundo, Señor, a morir por nuestros pecados, a enseñarnos, Padre, la vida eterna, porque Él fue el que dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Danos pues tu dirección, Señor, que su Espíritu Santo nos guíe a la alabanza y a la adoración, y que la palabra que pronunciemos traiga honor, honra y gloria a su nombre y salvación a las almas, así como también pedimos por un crecimiento a la iglesia. Bendiga, Señor, a la iglesia, donde quiera que los hermanos estén en casa o donde quiera que ellos se encuentren, Señor, dele su bendición, y que a esta hora ellos se estén uniendo con nosotros en la oración y en la alabanza también, Señor, en la lectura de su palabra. Bendiga la iglesia y unifíquela y edifíquela. En el nombre de Jesucristo se lo pedimos. Amén. 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 Vamos a comenzar a entonar el primer himno 319, Dulce Comunión para la honra y gloria de nuestro Dios. Dulce Comunión. Amén. Dulce comunión, la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Hoy yo siento en mí su tierno amor.
a Dios, bendito sea el Señor. Vamos a entonar el otro himno, es el número, perdón, 422, himno número 422, para andar con Jesús. Posteriormente, después de este himno, daremos los anuncios y enseguida pasaremos el tiempo a nuestra hermana Contreras, que nos va a dirigir en la palabra de Dios, mientras vayan buscando la lectura bíblica que va a estar en el Salmo 27, del 1 al 14, Salmo 27 del 1 al 14. Entonemos el próximo himno número 422, para andar con Jesús. Amén, gloria a Dios. Para andar con Jesús no hay senda mejor que guardar sus mandatos de amor. Obedientes a Él siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Cuando vamos así, como brilla la luz en la senda al andar con Jesús, su promesa de estar con los suyos es fiel, se obedecen y esperan en Él. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Quien siguiere a Jesús ni una sombra verá, si confiado su vida le da. Ni ansiedad ni afán, ni ansiedad ni dolor, pues los cuida su amante Señor. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. A sus dones de amor nunca habréis de alcanzar, si rendidos no vais a su altar, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes divinas es fiel. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Amén. Gloria a Dios. Vamos a pedir a hermana Contreras que pase a dar la lectura bíblica, dirigirnos en la lectura bíblica. Salmo 27 del 1 al 14 la vamos a leer de una manera antifonal y ella nos dirigirá en una palabra de oración posteriormente después de la lectura de la Biblia. Pase, hermana. Hermano, buenos días. Todos sean bienvenidos, los que están presentes y los que nos están viendo. La lectura bíblica es Salmo 27, del 1 al 14. La palabra del Señor dice así: Jehová es mi luz, mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo.
Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificio de júbilo, cantaré y entonaré las alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón De ti, ha dicho de ti, buscar mi rostro, tu rostro buscaré. no escondas tu rostro de mí, no apartes con ira tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo esto Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. A Jehová, esfuérzate y aliéntate corazón si esperas a Jehová. Sí. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, Señor, que estás en el cielo, Padre, Redentor del mundo, Señor. Te damos gracias, Padre, por un día más de vida que tú nos das y por un día más de estar, Señor, alabando, glorificando tu nombre, Padre Celestial, porque grande eres tú, Señor, en lo alto. Te damos gracias, Señor, por este servicio que tenemos, Padre. Te damos gracias también, hermano, por todos los hermanos que no están presentes, Padre, pero que pronto, Señor, estaremos reunidos todos en nuestro tiempo para alabar y glorificar tu nombre. Porque grande es la gloria, Señor, para ti, para alabarte y glorificarte y aprenderte tu palabra como a ti te agrada, Señor. Gracias, Señor, por todo y gracias por el resto del servicio que lo trae nuestro pastor, Señor, para aprender tu palabra como tú lo mandas, Padre eterno. Gracias te damos, Señor, y bendícenos en tu bendito nombre, Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gracias a Dios por su palabra santísima. Vamos a pasar a dar los anuncios. No tenemos muchos, pues la iglesia está fuera de actividades. Me refiero como cuando a veces tenemos muchas cosas que anunciar por diversos ministerios y servicios que tengamos. Ahora con esto de la pandemia, pues estamos no podemos reunirnos en el templo, llevar las actividades que llevábamos. Teníamos planeado, como recuerdan, este año salir a un campamento, pero tampoco no pudimos a causa de la pandemia. Y teníamos varias actividades también. Bueno, nos limitaremos a anunciar lo que vamos a tener por allí en el templo después de que cuando ya regresemos a congregarnos allí a las 10 de la mañana, estaremos llevando a cabo una escuela dominical. La estamos llevando ahora a cabo también aquí en su casa, en mi casa que es la suya, pero me refiero ya como congregación, estaremos reunidos allá en el templo a las 10 de la mañana para estudiar la palabra de Dios. Esto es la escuela dominical. Y luego el servicio de adoración, que será a las 11 de la mañana. Posteriormente a las 5 de la tarde un servicio, o sea, más bien un estudio bíblico, la unión de preparación, a las 5 de la tarde. A las 6 será el servicio vespertino, a las 6 de la tarde tendremos los servicios de las tardes. Servicio de media semana, los miércoles a las 6:30 tenemos oración y a las 7 el estudio bíblico o la predicación, a las 7 p.m. de la tarde. Nos gustaría mucho volvernos a congregar, los miércoles para ensayo del coro a las 7. Tal vez nos pongamos de acuerdo los viernes a las 7 para ensayar coro, ya sea en el templo, ya sea aquí, a ver cómo planeamos esto más adelante. Los sábados nos hemos quedado atrás con ir y llevar el evangelio casa por casa. Queremos seguir haciendo evangelismo, porque necesitamos, hermanos, compartir la palabra de Dios, mostrarles a las personas que no son salvas cómo pueden ellos llegar a ser salvos en Cristo Jesús, cómo pueden ellos ser trasladados por la gracia de Dios y la fe en Jesucristo de las tinieblas a la luz admirable del Señor,
¿Cómo pueden ir de camino al infierno a dar una vuelta total, verdad? Y regresar e ir al cielo en el nombre de Jesucristo, guiados por Él y su palabra. Porque Jesucristo es el único camino al cielo, queridos hermanos y amigos. No podemos dejar de testificar y de decir a las personas de esta salvación tan grande que Dios les quiere dar. Dios no quiere que nadie perezca, Dios quiere que todos vayan al arrepentimiento y vayan así al cielo, porque así es como el nombre de Dios es glorificado. El Señor mismo dijo: en esto es glorificado mi Padre, en que vayan y lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Cómo es glorificado el nombre del Señor, de Dios Todopoderoso? Que vayamos, llevemos su palabra y demos fruto y que seamos sus discípulos. Bien, estos son todos los anuncios que tenemos. Ahora vamos a cantar el último de los himnos que tenemos para esta mañana. Por favor, busquen en los himnarios nuevamente. Ahora el himno número 427. Piense, estábamos compartiendo durante la escuela dominical cómo se honra a Dios, ¿verdad? Cómo honramos mejor al Dios Todopoderoso. Una de las mejores maneras de honrar al Señor es hablar del sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Y nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, no entonemos estos himnos solamente a la ligera, como porque nos guste la melodía, estábamos diciendo, sino piense en las palabras de este himno. El Señor dio todo por nosotros. ¿Qué es lo que nosotros entregamos por Él? Piense en esto y entonemos este himno. 427. Mi vida di por ti. Sea el Señor. Jesucristo dice: mi don de amor te traigo a ti. ¿Qué ofreces tú por mí? ¿Qué es lo que ofrece usted y yo? ¿Qué ofrecemos a Dios por Él? ¿Sabe? Dios quiere que le demos a Él siempre la honra y la gloria aún en todo nuestro vivir. Ofrézcale al Señor su tiempo. Ofrézcale al Señor sus talentos.
ofrézcale al Señor su vida entera, su dinero, su tiempo, todo lo que tenemos es de Dios. Con todo ello debemos de glorificar a Dios, de manera que con toda nuestra vida, este cuerpo que tenemos, este cuerpo ya no es mío, este cuerpo pertenece a mi Cristo. Él lo compró con su sangre preciosa allí en la cruz del Calvario, de manera que poco es para Él por lo que Él hizo por mí y por usted. Bien, busquen en la Biblia, por favor, en la palabra de Dios. Vayan a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios y vamos a meditar, a examinar los versículos del 18 al 30. Versículos 18 al 30. Ponga especial énfasis en los versículos 18 y en el 30. Son los dos versículos que vamos a centrar nuestra atención. En toda la palabra, por supuesto, todo lo que leamos, pero siempre digo unos versículos claves porque quiero que enfoquemos nuestra atención en lo que dicen esos dos versículos especiales. Dígalo. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 18 al 30. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 18 al 30. El mensaje de la palabra está en la palabra de Dios, en el versículo 1. La palabra de la cruz. El tema es la palabra de la cruz. Y vamos a leer la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 18 dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues escrito está, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, fíjese bien, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Repitan todos otra vez conmigo el verso 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Oremos, Padre, le damos gracias por su palabra santísima. Gracias, Padre, que nuestros corazones sean receptivos, Señor, a su palabra, y que recibamos esa bendición tan grande, Padre, de su palabra. Que su Espíritu Santo nos guíe, Señor, a toda verdad, y que su Espíritu Santo ponga sus palabras, Señor, en mi corazón. Que no permita, Señor, que yo hable sandeces, que no hable palabras vanas, palabras humanas, sino que sea su Espíritu Santo, Señor, quien pone sus palabras en mis labios y en mi corazón. Padre,
Usted sabe que yo no soy un siervo con tanta preparación, señor, académica o humana, pero yo confío en su Espíritu Santo. Yo confío, Señor, que usted es el Dios todopoderoso, el vivo, el verdadero, Señor, y que su Hijo Jesucristo está vivo y mora en cada uno de nuestros corazones, y que usted moverá mis labios y mis pensamientos para pronunciar su palabra y este mensaje de salvación. Que, Señor, usted traiga fruto espiritual a través de ello, no mediante no mediante mí mismo, sino mediante usted, porque usted es el que es grande, todopoderoso, el único, Señor, digno de toda alabanza. Denos pues su bendición y ayúdeme a glorificarle, a honrarle siempre, en todo área de mi vida, Señor. Bendiga la iglesia, bendiga a mis hermanos. Señor, bendiga a aquellas personas a quienes llega su palabra. Padre, produzca, Señor, el fruto espiritual para el cual usted la envía. En el nombre de Jesucristo, mi Señor y Salvador, se lo pido. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, vamos a... Caray, tenemos poco tiempo. Bueno, la predicación o el mensaje de la cruz, cuando nosotros hablamos del mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, lógicamente estamos hablando acerca del sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Estamos hablando de la obra salvadora y redentora que nuestro Señor llevó a cabo al darse a sí mismo y entregarse por amor a cada uno de nosotros. No éramos dignos ni somos tampoco dignos aún. Jamás lo seremos. Pero Dios, que es rico en su misericordia, Él en su gracia proveyó aquel plan redentor mediante el cual todo pecador arrepentido y que viniera a los pies de Jesucristo obtendría la salvación solo por gracia, solo por la gracia de Dios. Pues la palabra de Dios es bien clara ya en Efesios 2, 8 y 9, cuando dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, esto no es nada de ustedes, no tiene nada que ver ustedes. Solamente dijeron sí, no, sí, no. Solamente recibimos a Cristo como Señor y Salvador. Por eso es que en nosotros no hay nada para que no nos gloriemos. Somos hijos de Dios, ahora, gloria a Dios por ello. Somos redimidos, somos salvos. Y sabe una cosa, la palabra de la cruz o el mensaje de la predicación de la palabra de Dios en estos días es tan rechazada, tan vituperada por el mundo como lo fue nuestro mismo Salvador y Señor en su tiempo. Al Señor se le humilló, al Señor se le escarneció, al Señor se le crucificó por la incredulidad del mundo, y por esa misma incredulidad que hasta ahora permanece, aún la palabra de Dios y su nombre son blasfemados. Pero entendemos, la palabra del Señor nos dice bien claramente, aquí en el verso 18, que la palabra de la cruz es locura al que se pierde. Todos aquellos que se pierden, ellos creen que están locos, que todos los cristianos estamos locos, estamos cucús, ¿verdad? Y ciertamente se ha dicho eso desde los tiempos muy antiguos. Yo me recuerdo, tal vez usted también se acuerda, si conoce la palabra de Dios, que cuando el apóstol Pablo estaba presentando su defensa ante el rey Agripa, estando presente Festo, Porcio Festo se llamaba, sucesor del gobernador Félix. Pablo estaba presentando su defensa y diciendo de qué manera los judíos lo habían agarrado y arrastrado cuando estaba en el templo en Jerusalén, y ahora estaba presentando su defensa. Ellos querían matar a Pablo, ellos querían que Pablo fuera muerto. Y cuando Pablo le presenta su defensa, ante el rey Agripa, Festo le dice: estás loco, Pablo, las muchas letras te han vuelto loco. Esto lo puede usted mirar en Hechos 26. Abarca varios pasajes, por eso no vamos allá, pero específicamente Hechos 26, 24. Si usted quiere apuntarlo y después lo lee, podremos mirar que a Pablo le llamaban loco. Pero tenemos una palabra aquí, un texto, que dice la palabra de Dios en el versículo 21,
Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ve lo que dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Sabe una cosa? Cuando yo estaba joven, por allá unos 18, 20 años, recuerdo que andaba trabajando por allá en mi pueblo, junto con una cuadrilla, y todos allí, me recuerdo que el mayordomo y unos allí comentaban acerca de una señora que vivía allí en mi pueblo, que conocía las escrituras, era una mujer cristiana, y todos allí decían que esa mujer estaba loca porque conocía la escritura, la Biblia, la palabra de Dios. Y decían, no es bueno leer la palabra de Dios porque te vuelves loco. Yo prefiero estar loco en Cristo y salvo que cuerdo en el mundo y perdido. ¿Sabe una cosa? Qué hermoso es la locura de Dios. Qué hermoso es estar locos en Dios, mejor que cuerdos en el mundo. Gloria a Dios por ello. Todos aquellos amigos de mi juventud, de mi infancia, los que se le podría llamar mis contemporáneos, aquellos que no vinieron a la salvación en Cristo Jesús y que siguieron su vida perdida, por allá en el mundo, en la cerveza, en los bailes, en la fumadera y esto y aquello, en su mayoría ya no están. Y gloria a Dios, Dios todavía me tiene aquí. No sé, a lo mejor no amanezco mañana, a lo mejor Dios me deja vivir otros meses, años, yo no sé cuánto me dejará el Señor. Una cosa sí le digo, que lo mejor que Dios ha hecho en mi vida es poner esa fe en mi corazón para recibir a Jesucristo como mi único Señor y Salvador personal de mi alma. Y un día, yo sé que un día me iré con el Señor, a menos que Él venga, como tiene prometido, y yo aún esté con vida, y nos levante y nos lleve con Él. Pero quiero decirle que mi deseo es ser testigo suyo, ser testigo de mi Cristo, hasta el último día de mi vida. Porque yo creo con todo mi corazón, tengo conocimiento, tengo entendimiento espiritual, no tanto carnal, porque no soy necio si pienso en la carne. Pero tengo convicción, tengo fe, y estoy cierto, como dijo Pablo, yo sé en quién he creído, y estoy poderoso, y yo sé en quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Entonces el Señor sé que tiene poder para llevarme con Él a la gloria. También quiero que sepan que cuando el Señor fue menospreciado, fue vituperado, cuando le dijeron, se burlaron de sus palabras, hasta la fecha se siguen burlando de la palabra de Dios. Pero como ya dije antes, es mucho mejor porque la palabra del Señor, yo creo en ella. Yo espero que usted crea la palabra de Dios. Y la palabra de Dios me dice a mí que si yo soy un necio, lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, a lo sabio. ¿Sabe una cosa? Yo me maravillo que puedo oír personas que hablan, a veces las escucho en la televisión, a veces las escucho también de persona a persona. Oigo que personas tienen mucha educación secular, terminaron su preparatoria, fueron al colegio, a la universidad, y son personas muy doctas, intelectuales. Pero con tristeza puedo mirar que todavía siguen confiando en una religión que no salva. Puedo mirar que todavía aceptan lo que es la brujería, que los hechizos, que los encantamientos y tanta cosa, que todavía consultan ¿cómo se llama? El horóscopo. Consultan el horóscopo para mirar y ver que les dé buena suerte y que esto y que aquello. ¿Sabe? No confíe en la suerte, confíe en Dios. Pídale al Dios vivo y poderoso y verá que Dios lo va a guardar. Y si no, yo no quiero decirle que una vez recibiendo a Cristo toda su vida va a ser color de rosa y todo va a ser prosperidad y todo, no. Recuerde que los siervos de Dios sufrieron afrenta, sufrieron persecuciones, sufrieron muertes trágicas porque fueron mártires en la fe. Pero ellos murieron con un gozo y una fe puesta en Cristo Jesús, y ahora ellos están en el reino de Dios para siempre, gozando de una vida eterna. Esta vida no se termina aquí. Esta vida,
Cuando viene la muerte es solamente abrir la otra puerta y entrar a la eternidad para que vayas ya sea al cielo a vida eterna con Cristo o al infierno. El Señor dijo que habría dos resurrecciones. Pablo dijo que habría dos resurrecciones, así como de justos como de injustos. De manera que lo importante no es qué es lo que tienes o logras o no tienes en esta vida. ¿Cómo te estás preparando tú para estar en la eternidad? ¿Dónde vas a pasar la eternidad el día que mueras? Eso es lo más importante. Esta vida aquí todos lo vivimos y aquí la podemos vivir. Cada quien lucha por lo suyo de una manera tal que quieras lograrte una vida mejor, una vida próspera, una vida de abundancia. Tal vez la tengas. Tú puedes decir, mira, yo no creo en Dios, yo no soy religioso, yo no soy esto y lo otro y tengo más que tú. Eso es cierto. Pero ¿dónde vas a pasar tu eternidad? ¿Vas a ir al infierno o vas a ir al cielo? Por eso escucha la palabra de Dios. La palabra de Dios, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, no la hablamos dentro de la sabiduría humana. Mira 1 Corintios capítulo 2, verso 4 y 5. En 1 Corintios, pero ahora ve el capítulo 2, versículos 4 y 5. Cuando nosotros predicamos la sabiduría humana, con palabras humanas, esto envanece la cruz de Cristo. Así lo dijo el Señor, así dice la palabra de Dios. Quiero que veas dos pasajes. Primero, Primera de Corintios, capítulo 2, versos 4 y 5. Dijo Pablo, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto es lo que nosotros anhelamos con todo nuestro corazón. Que vengas al Señor Jesucristo y le recibas como Señor y Salvador de tu vida. Para que confíes en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es palabra divina. Es palabra inspirada por Dios, no del hombre. El apóstol Pablo dijo que lo teníamos, la palabra de Dios, como la antorcha más segura. Quiero que veas también, aquí ya estamos en 1 Corintios, mira el versículo 17, verso 17. El apóstol Pablo les dice aquí a los corintios, dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Fíjate bien, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Cuando nosotros hacemos alarde de una sabiduría humana, de educación, de elocuencia, ¿sabes una cosa? Estamos haciendo vano el sacrificio que Cristo hizo en la cruz. Porque no es al ser humano a quien debemos alabar o exaltar. No debemos exaltarnos a nosotros mismos, sino que a nuestro Señor Jesucristo, a quien Dios le entregó para que viniera y muriera para darte redención y perdón de pecados a ti y a mí. A Él es al que debemos de exaltar. A Él es al único que debemos de darle honor, honra y gloria, porque solamente Jesucristo es digno de toda alabanza. Por eso es que nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, predicamos su palabra. No queremos, como ya dije antes, hacer alarde nuestro, ni manigloriarnos, porque no tenemos nada de qué jactarnos. Solamente somos sucios pecadores, de los cuales Dios ha tenido misericordia y nos ha salvado por su gracia infinita. Quiero que veas que esta palabra de la cruz para nosotros, como dice en el versículo 18, dice que es locura para aquellos que se pierden, pero para nosotros, los que se salvan, es poder de Dios. Mi salvación, mi nueva vida en Cristo, tu salvación y tu nueva vida en Cristo, si ya eres salvo, no radica en lo que tú hayas hecho, sino radica en el poder de la palabra de Dios. Dios cumplirá sus promesas porque su palabra es poderosa. Dios nos traslada de las tinieblas a la luz por el testimonio y la gracia de Jesucristo,
por su palabra santísima. Todo lo que está aquí en su santa palabra es verdad y es nada más que la verdad. No es locura. Para los perdidos es locura, porque aún se siguen perdiendo, todavía siguen sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero nosotros, los que creemos en Dios, los que hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, se manifiesta el poder de Dios. Quiero que veas Romanos 1:16. ¿Te acuerdas lo que dijo Pablo? En Romanos, apaga eso. Romanos 1:16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Dice la palabra de Dios, el apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En otras palabras, cuando Dios te escogió, cuando Dios te salvó, se hizo todo por la palabra de Dios, por la gracia de Él. No porque nosotros hayamos buscado a Dios primero, sino porque Él nos buscó a nosotros primero. Y nosotros debemos de decir, como dijo el apóstol, no me avergüenzo del evangelio. No tenemos por qué avergonzarnos del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino todo lo contrario, ser testigos con poder del Espíritu Santo, ser predicadores de la palabra de Dios, vivir una vida consagrada al Señor y vivir para honra y gloria de Él. Que el mundo pueda ver nuestras vidas y pueda decir verdaderamente, este hombre, esta mujer aman a Dios, con el simplemente hecho de mirar nuestro estilo de vida. Quiero que veas que aquella palabra de la cruz, que para los que se pierden les parece locura, también esta vendrá a ser como tropezadero, porque tropezarán en la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, hablando de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la piedra desechada por los edificadores. En otras palabras, está diciendo que todos aquellos religiosos de su tiempo que confiaban en sus buenas obras, que confiaban en su religión, y muchos que confiaban en los ídolos, quiero que sepas que todos aquellos desecharon y muchos todavía siguen desechando a nuestro Señor Jesucristo y a su palabra. Cuando yo veo personas o que tocamos a las puertas llevando el evangelio, una vez llegué a un parque y había muchos hombres que estaban por allí jugando baraja y todos platicando. Había fácil unos 15 o 16 hombres en 2 diferentes mesas allí en un parque. Dije yo, qué tremenda oportunidad para ir y darles el evangelio de Dios. Saqué unos folletos, unos tratados y fui. No, inmediatamente un hombre se para y ya vienes con malas palabras. Dijo, ya vienes con usted imagínese. Los demás que estaban juntos con él hasta se quedaron sorprendidos de las palabras que me dio aquel hombre. Yo sentí como que mi carne se quiso estremecer, se estremeció, pero al mismo tiempo me dijo el Espíritu Santo a mi espíritu, confía en Dios, porque Él dará cuenta a Dios un día. Ellos van a dar cuenta a Dios, y tú un día vas a dar cuenta a Dios de lo que les estás entregando. Sí, porque la palabra de Dios nos dice que es necesario que cada uno comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que demos cuenta de lo que hayamos hecho en la carne, sea bueno o sea malo. Déjeme decirle, ¿vives para Cristo? ¿Honras al Señor Jesucristo? ¿Honras a ese Dios todopoderoso, mediante el cual vives y te da la vida? No lo ignores, no ignores la palabra de Dios, recíbela. ¿Sabes? No importa que la palabra de la cruz sea locura a los que se pierden. La palabra de Dios dice que aquellos que se salvan es poder de Dios. De manera que el poder de Dios se manifiesta en su palabra. Quiero que vayas a ver, por favor, un pasaje que está en Primera de Pedro, en el capítulo 2. La primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Voy a leer desde el 7, sí, del 7. Vea lo que dice.
Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículos 7 y 8. Dice: para vosotros pues los que creen, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Piedra, y dice, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Quiero que sepas, el Señor Jesucristo dijo que cualquiera que hiciera tropezar a uno de sus más pequeñitos, dijo, bueno le fuera amarrarse una piedra de molino en su cuello y arrojarse al mar. Pues aquí dice también el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, que la palabra que para otros es locura, para otros es tropezadero, es una roca que les hará caer. ¿A dónde? Al lago de fuego. Al lago de fuego les hará caer. Pero para aquellos que creen, aquellos que se salvan, la palabra de Dios es preciosa. Jesucristo es precioso para aquellos que hemos sido salvos. ¿Sabes una cosa? Pensemos en esto. ¿Cómo te parece a ti la palabra de la cruz, la palabra de Dios? ¿Qué piensas del Evangelio? ¿Lo rechazas? ¿Lo desprecias? ¿O lo aceptas y lo recibes? Él puede ser luz a tu vida. La palabra del Señor dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Nosotros podemos hacer buen uso de la palabra del Señor si nosotros la recibimos y reconocemos su poder. Solamente lee la palabra. Yo te invito a que leas el Evangelio de San Juan, que es el más ameno. Te invito a que leas Primera de Juan, la epístola de Pablo a los romanos. Comienza a leer poco a poquito y ora a Dios y pídele, Señor, te pido la dirección de tu Espíritu Santo a leer tu palabra. Lee como que es la palabra de Dios, puesto que la es. No la leas como cualquier otro libro y verás que la palabra de Dios te conducirá a la salvación en Cristo Jesús. Quiero que veamos que la sabiduría de la palabra humana siempre envanecerá la cruz de Cristo, es decir, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Quiero que veamos, dije que nos enfocaríamos en el versículo 18 y en el 30. Quiero que vayan a ver el versículo 30 del texto que ya leímos, tomando en cuenta que dice la palabra de Dios que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Tomemos en cuenta el verso 27 de 1 Corintios 1, 27 dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. En otras palabras, como que nosotros los cristianos, los hijos de Dios, somos lo peor. Somos la escoria del mundo. Para el mundo sí, así lo somos. Somos unos ignorantes, somos unos locos, somos unos fanáticos, somos lo que tú quieras que seamos. Pero sin embargo, Dios cambia todas las cosas, porque Dios nos dice palabras diferentes. Dios nos dice palabras muy diferentes. Quiero que vayas y veas, analicemos el versículo 30, 1 Corintios 30. Ve lo que dice Dios. Dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios, ¿qué cosa? Sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Qué significa estas palabras? Mira, Dios nos ha hecho sabios. La palabra de Dios dice que aquel que honra a Dios es sabio. La palabra de Dios, tal vez no para el mundo, pero somos sabios para Dios. Dios, en medio de toda nuestra ignorancia, Dios nos ha dado el entendimiento para poder comprobar la verdad de Dios. Quiero que veas el Evangelio de Juan 16. Vea Juan capítulo 16. Y mira los versículos del 12 al 14.
San Juan 16, versos 12 al 14. Quiero que veas que dice el Señor Jesús, antes de morir, antes de irse al cielo, dice, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podréis sobrellevar, es decir, no las podrían entender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, o sea, el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. Quiero que sepas una cosa, ¿puedes entender este pasaje? Dios, a pesar de que nosotros seamos unos ignorantes, Dios envió a su Espíritu Santo al corazón de cada creyente para que le muestre, lo guíe y le recuerde las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que veas Efesios 1:8. Efesios capítulo 1, versículo 8. Efesios 1:8 dice así. Dice, voy a leer desde el 7. Hablando de Jesús, dice, en quien, o sea, en Jesucristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y luego dice el 8, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. No me estoy jactando. Dios nos ha dado sabiduría. Dios nos da inteligencia. Lee su palabra, estudia su palabra y verás que serás sabio. Dios te hará sabio. De hecho, comienza tu sabiduría cuando recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Quiero que sepas que Dios no solamente nos ha hecho sabiduría, pero que Dios también nos ha hecho justicia. Dios nos ha dado justificación. Quiero, por ejemplo, vea a 2 de Corintios capítulo 5, verso 21. Ese es el que dice, y aquel que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Quiero que sepas que Dios no solamente nos hizo sabiduría, pero que Dios nos hizo justicia. Somos justos delante de Dios, no tenemos pecado. Dios ya no nos toma en cuenta nuestra pecaminosidad, nuestro pecado, todo lo que hayamos cometido en el pasado. He aquí ahora, si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, nueva criatura es. Hemos sido perdonados, hemos sido hechos nuevas personas delante de Dios. Tal vez yo no te caiga bien a ti, tal vez tú me detestes, tal vez tú veas muchas faltas en mí, y ciertamente las tengo porque aún soy humano, todavía estoy en la carne y todavía me puedes mirar muchas faltas, pero aleluya, gloria a Dios, que mi Dios me mira limpio. Dios nos mira limpios por el simple hecho de que Jesucristo en la cruz cubrió todos nuestros pecados. Gloria a Dios. Cuando tú recibas a Cristo y un día estemos en el cielo vamos a mirar a muchas personas que según nosotros no daban el ancho, es decir, según nosotros no debieran de haber ido al cielo, pero ellos van a ir al cielo. Hay muchos religiosos que piensan que por sus buenas obras, que por su religión, ellos irán al cielo, pero están equivocados. El Señor Jesús les dijo a los religiosos de su tiempo, hablando con los fariseos, con los saduceos, les dijo, de cierto les digo, que los publicanos y las rameras van delante de ustedes, primero que ustedes al reino de los cielos. ¿Sabe por qué? Porque es malo confiar en nuestras buenas obras, es malo confiar en nuestra religión, es malo confiar en nuestros buenos hechos. No, confiemos en Cristo. Y el Señor Jesucristo les dijo a los fariseos, dijo, porque los publicanos y las rameras creyeron. Y ustedes son religiosos, pero incrédulos. No basta que estés en una iglesia, no basta que estés en una religión, no basta que hagas tantas obras. Lo más esencial es, ¿has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador? Eso es lo mero importante. Ya me queda tan poquito tiempo, quiero que veas que también Dios nos ha hecho santificación en Cristo Jesús. No solamente santificación para las buenas obras, pero también nos ha hecho redención. Redención significa que Él nos rescató, Él pagó para que nosotros, es como cuando alguien es secuestrado y alguien más paga el rescate y va y lo libera, lo saca.
Jesucristo eso hizo. Estábamos nosotros, éramos esclavos secuestrados de Satanás y del pecado. Sin embargo, Jesús murió por nosotros, hemos puesto nuestra confianza en Él y Él nos ha traído, nos ha hecho libres del pecado y de la condenación eterna. Quiero que veas a 1 Corintios 6:20. 1 Corintios, ahí estamos en 1 Corintios, mira el capítulo 6 y el versículo número 20. Es el que dice, 1 Corintios 6:20. Es el que dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Pedro dice que hemos sido rescatados, no con piedras preciosas, ni con oro, ni plata, sino con la sangre de Jesucristo. Hemos sido comprados y rescatados. Una pregunta. ¿Crees tú la palabra de Dios o la palabra de Dios te es para ti locura? ¿Crees tú en la palabra del Señor que tú todo lo que tienes que hacer es confesar con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos para que seas salvo? Todo lo que tienes que hacer es clamar al nombre de nuestro Señor Jesucristo para que seas salvo. Claro, la palabra del Señor dice, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Yo te hago esta invitación en el nombre de Cristo Jesús. Ven a Cristo, recíbele como Señor y Salvador personal. No te aferres a una religión, no te aferres a una iglesia. Hay tantas personas que confían en la iglesia y las iglesias simplemente fallan. Confían en una religión y resulta que esa religión salió vana. Pero la cruz de Cristo jamás será vana. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz jamás será en vano. Yo te ruego en el nombre del Señor, te ofrezco que vengas a los pies de Jesucristo y que tú le digas a Dios esta oración. Ora así: bendito Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo reconozco que soy un pecador, pero también reconozco que Jesús, su Hijo, murió por mí en la cruz del Calvario. Yo creo que soy pecador y creo que Jesucristo me limpia y me lava de todo pecado. Yo le invito en estos momentos a que venga y entre a mi corazón. Señor, ven a mi vida, sálvame, dame perdón de pecados y vida eterna. Y ayúdame y guíame a aquella iglesia, a congregarme en aquella iglesia que predique tu palabra, limpia, verdadera, sin adulteración. Te ruego, Señor, que usted me ayude a darle a usted honor, honra y gloria en mi vida. Por su gracia, en el nombre de Jesús, sálveme, Señor. Sálveme, deme vida eterna. Ayúdeme a ser un buen cristiano de ahora en adelante, a obedecer su palabra, a congregarme en una iglesia, a estudiar su palabra santísima y a darle a usted, Señor, toda mi vida. Le honraré con mis dones, talentos, tiempos, materialismos, con todo lo que usted me dé. Todo es suyo. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor se lo pido. Amén. Si tú has hecho esta oración, créeme, la Biblia dice que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Iglesia, vamos a ponernos en pie y vamos a Dios en una palabra de oración. Padre, le damos gracias por su palabra santísima. Rogamos, Padre Celestial, que usted nos siga llevando hacia adelante, Padre, hacia su reino santísimo. Señor, que bendiga a la iglesia, Padre, le ruego que la iglesia sea bendecida, que sea edificada, que sea unida. Donde quiera que estén, Señor, los hermanos, alcáncelos, háblales. Señor, bendígalos, crézcalos espiritualmente, Señor. Que dejen de estar con un pie en el mundo y con otro pie en usted, Señor, sino que nos entreguemos totalmente y de una manera completa a usted. Señor, bendiga las iglesias. No solamente oro por la primera iglesia bautista mexicana de Arvin, bendígalos, Señor, pero también oro por todas las demás obras hispanas que se encuentran aquí, Señor, especialmente en el condado Kern. Bendiga a los líderes, bendiga a los pastores, bendiga a las congregaciones, Señor. Edifíquenos, Padre, que podamos ser un cuerpo fuerte, Señor celestial, en su nombre. Gracias por los hermanos que nos acompañan acá y gracias también por aquellos que no pudieron estar presentes.
Esfuércelos, Padre, aliéntelos en su corazón, ponga fe y mucho amor en sus corazones para usted y para nosotros también. Señor, rogamos que todos seamos amados y nos amemos en su nombre, porque usted dijo, Señor, que en esto conocería el mundo, que somos sus discípulos si tuviésemos amor nosotros los unos por los otros. Gracias, pues oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y a usted sea el honor, la honra y la gloria siempre, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, donde quiera que se encuentren. La gloria de Dios sea con todos ustedes. La gracia del Señor.